Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo informativo de cómo Brucan Aquariofilias os abre, digamos, su experiencia en este mundo tan fascinante. Lo que estamos viendo, queridos amigos, es lo que siempre digo en mis vídeos, que hay que tener cuidadito de tener una cubeta transparente, porque muchas veces vamos limpiando nuestro fondo con nuestro sifonado o sifón, como mejor lo queráis llamar, y nos llevamos por delante absorbiendo sin querer algún alevín. Voy a ampliar para que lo veáis. Lo veis en el fondo cómo se mueve. Normalmente estos vídeos igual hay personas que no quieren ponerlo. Yo sí, yo soy muy honesto y quiero que veáis que estas cosas suelen pasar. Que no tiréis el agua inmediatamente, que la dejéis reposar. Que toda la suciedad que hemos limpiado de nuestro acuario acabe depositada en nuestro cacharrito, y una vez que está reposada toda la porquería en el fondo, tenemos que verificar o sí si nos ha caído algún alevín sin querer, evitarlo, y cogerlo cuidadosamente sin lastimarlo, ya que ellos son tan frágiles que pueden enseguida estropearse cualquier parte de su cuerpecito. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestra jeringuilla grande, ¿de acuerdo? Así lo cogeremos mejor. O también lo que podemos hacer es lo siguiente: coger otra vez nuestro cacharrito de sifonado, vaciar la tanqueta de agua, y así tendremos más posibilidades de poderlo coger. No me seáis brutos, ir despacito y con mucha paciencia, porque en este mundo de la acuariofilia lo que más hay que tener es paciencia. Esto no es para personas nerviosas, impacientes, lo quiero ya todo. Mejor que no, mejor que os dediquéis a otras cositas, porque el mundo de la acuariofilia va todo relajado y con mucha paciencia y amor. Fijaros que ahí lo tenemos. Bueno, como con una mano no voy a poderlo hacer todo, lo voy a coger para no estresarlo mucho a nuestro pobrecito alevín, y cuando ya lo tenga cogido ya os mostraré el vídeo que realmente os pondré. Un momentito, enseguida estoy con vosotros, amiguitos. Mirad, amiguitos, he optado por poner nuestro sifón o nuestro cacharrito para el sifonado en una esquina e ir vaciando poquito a poquito nuestra agua residual, y lo tenemos en nuestro bidón de agua, porque este agua no vamos a tirarla, aquí todo se aprovecha, todo. Con este agua, que ya lleva varios días en el acuario, pues vamos a hacer artemia, que hemos hallado esta mañana en nuestra tienda de animales, Petuluku. Luego ya más adelante os mostraré cómo realmente hacemos la artemia aquí en Brucan Aquariofilia. Otro vídeo interesante para compartir
con vosotros, mis amiguitos. Bueno, pues ya se está vaciando. Vamos a esperar y así poder cogerlo mejor, porque si no nos puede vacilar. Bueno, enseguida estoy con vosotros, aquí paso por paso para que lo veáis, para poder lo máximo posible de no estresar a nuestro alevín al cogerlo, que sea rápido. Bueno, corto y seguimos, amiguitos, no vayáis. Bueno, pues ahí lo tenéis, hemos podido cogerlo, ¿lo veis? Ahí está, nuestro amiguito o nuestra amiguita. Y ahora lo vamos a depositar a su correspondiente acuario. Ha vivido una aventura de lo más excitante nuestra amiguita cometa o nuestro amiguito cometa. Aquí os dejamos cómo realizamos el rescate de algún cometa alevín de cualquier tipo, no tiene que ser cometa, cualquier alevín que tengamos en casa, cómo recuperamos y lo depositamos otra vez en nuestro acuario, que lo tenemos aquí esperando ya limpito, que ya lo hemos limpiado, sifonado, hemos cambiado el filtro y ahora está en condiciones para que siga disfrutando de su vida placentera con sus compañeros. Hasta pronto, amiguitos. Estas son las cosas que hacemos aquí en Brucán Acuariofilia. Ayudándonos es como realmente iremos bien en la vida. Dale a me gusta si te gustó y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete. Nos embarcaremos en una aventura de lo más interesante, que es el poder ayudarnos y coger todos los conocimientos unos de otros y así poder avanzar en esta vida. Hasta pronto, amiguitos. Muchas gracias por todo. Qué majo. La aventura que se ha montado. ¿Lo veis bien, no? Ahora ha quitado. Ahí está. Ahí está nuestro amiguito. Ahora. Hasta pronto.